Simon, 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 is she? Hola. Ya que es mi primera reseña, lo haré con un juego relativamente corto. Originalmente, iba a ser la reseña de toda la saga de Marina, ya que hay 3 entregas en total, pero teniendo en cuenta que la segunda entrega saldrá traducida al inglés recién el fin de este mes, decidí dividirla. Bueno, ya con esto dicho, les presento mi reseña de Marina School Golden Report. El juego nos cuenta la historia de Marina y Kenji Asuma, una pareja casada que tiene una hija, llamada Saki Asuma. Al principio del juego nos explican el significado de Netorase, denominándolo como el acto de disfrutar el ver a tu pareja en brazos de otro hombre o otra mujer respectivamente, depende del género. A Kenji le da curiosidad esto, y al principio piensa que es algo raro, pero al buscarlo en internet se da cuenta de que hay muchas otras personas que comparten su fetiche. Claro, la curiosidad va creciendo en Kenji, tanto así que su esposa se percata de esto, y en ciertas instancias del juego le pregunta a Kenji por su estado de ánimo, diciéndole que lo ha notado algo apagado últimamente, a lo que Kenji en todas esas situaciones le dice que no le pasa nada. Obviamente estando aún inseguro de comentarle esto a su esposa o no. Hasta que en una parte del juego, mientras practica el acto copular con Marina, le propone hacer un tipo de roleplay pidiéndole que ella se imagine que lo hace con otro hombre. Marina acepta, y, según lo que vemos en el juego, Kenji parece bastante satisfecho. Luego de esto, Marina le recrimina a Kenji lo que le hizo hacer, diciéndole que fue muy vergonzoso, siendo ese el momento en donde Kenji aprovecha para comentarle su fetiche. Obviamente esto toma por sorpresa a Marina, preguntándose si eso es algo raro, o incluso haciéndole dudar del amor que su esposo siente hacia ella, pero Kenji le comenta que es solo algo que le gustaría que pasara. En ese primer momento, Marina rechaza totalmente la idea, pero en instancias un poco más avanzadas del juego, ella acepta. Discuten entre ambos sobre quién debería ser el afortunado para este acto, a lo que Marina sugiere a un estudiante llamado Hiroto Nakamura, al cual ella obviamente conoce y se sentiría mucho mejor que hacerlo con un extraño. Kenji acepta sin mucho reclamo y acuerdan una fecha. Del lado de Kenji, vemos que se le encuentra nervioso, sin llegar a dormir esa noche de los nervios incluso, preguntándose cómo lo estarán haciendo, pero, del lado de Marina es por donde vemos todas las escenas de lo que está pasando. Obviamente explícitas. Marina llega a casa, y le da el reporte a Kenji de cómo fue la noche, cosa que enloquece a Kenji de buena manera. Luego de unos días, Kenji le dice a Marina que le gustaría que lo hagan de nuevo, a lo que Marina, sin mucha oposición, y ante la sorpresa de Kenji, acepta. Tras esto, pactan el día y lo hacen, pero Kenji no se queda tranquilo con esto, ya que va al hotel en donde se encuentran Marina y su amante. Logra encontrar la habitación en donde están, pone su oído detrás de la puerta y es capaz de escuchar todo lo que está pasando. Es obvio que, para Kenji y para el jugador, ya se encuentran en medio del acto carnal. Lo curioso aquí es que Kenji, aún sabiendo lo que pasa, decide enviarle un mensaje a Marina para preguntarle si ya había comenzado, a lo que Marina le contesta que no. Kenji queda desconcertado, así que decide llamarla, y aún así Marina le insiste en que aún no comenzaron, aunque la realidad sea obviamente otra cosa. A través de la llamada y también de la puerta, se puede llegar a comprender lo que está pasando. Marina vuelve a casa, le reporta a Kenji lo sucedido, comentándole que lo hizo con Hiroto sin protección. Kenji se sorprende, pero también le encanta, a lo que Marina le dice que no se preocupe, ya que ya está tomando la pastilla. Luego de unos días, o semanas, y luego de ver cómo la confianza entre Marina y Hiroto crece exponencialmente, ya que, según lo que nos dice el juego, a Marina le empezó a gustar hacerlo más con Hiroto. Pero llega un evento en donde Marina quiere ir en un viaje de vacaciones con su esposo.
Como jugadores, nos dan dos opciones: organizar el viaje para que Marina vaya con Hiroto, sin que ella lo sepa, o convencer a Marina para que vaya con Hiroto. Si hacemos la primera opción, nos sorprenderemos al ver que Marina vuelve a casa, molesta con nosotros por organizar el viaje sin que ella lo sepa, ya que ella quería que esas vacaciones sean entre ella y Kenji. Ahora, si elegimos la opción de convencer a Marina para que vaya con Hiroto, cuando estemos en el trabajo Marina nos recriminará esto por mensajes, diciéndonos que en la recepción del sauna les dirá a los recepcionistas que Hiroto es su esposo, y que besará a Hiroto, y diciéndonos luego todo lo que hará con Hiroto. A lo que Kenji le responde a todo con un entendido. Gracias a la perspectiva de Marina que nos ofrece el juego, somos capaces de ver lo que pasa en esas vacaciones entre Marina y Hiroto. El juego nos da el mensaje a los jugadores de que Marina se está acostumbrando cada vez más a esto, disfrutando más con Hiroto. Tanto así que cuando vuelven del viaje, Marina y Hiroto van juntos a la casa donde viven Kenji y Marina. Ahí se sientan juntos, tomándose secretamente de la mano por debajo de la mesa sin que Kenji lo note por un rato, pero, cuando Kenji lo nota, se va de la habitación para ver qué es lo que va a ocurrir. Desde la otra habitación Kenji es capaz de escuchar que Marina y Hiroto se están besando y jugando entre ellos mientras Kenji no está. No nos queda muy claro si Marina sabía de esto, pero suponemos que sí, ya que ella no haría algo así en su casa sin considerar que Kenji podría obviamente oírla, así que, por lo que hemos visto anteriormente, suponemos que Marina sabía que Kenji sabía lo que sucedía. Luego de eso hay otro evento a destacar en donde Kenji y Marina acceden a que Marina lo haga en su casa, con Hiroto. Ahí es donde nos dan dos opciones al jugador: escondernos bajo la cama o en el armario. Si escogemos escondernos en el armario, veremos una escena en donde Marina y Hiroto se encuentran, obviamente, en el acto copular. Nada más a destacar de ahí. Pero, si elegimos escondernos bajo la cama, aparte de también presenciar el acto copular, al salir de ahí veremos a Marina y Hiroto acostados y abrazados, como dos amantes. Veremos también que Marina se quitó su anillo de compromiso, colocándolo en la mesa situada al lado de la cama. Kenji, al ver esto, se siente mal, sabe lo que hizo y supone que no hay vuelta atrás, que realmente Marina se acostumbró a lo que ha estado haciendo. Como dije, esto hace sentir mal a Kenji, pero el sentimiento irrefrenable de emoción que siente también se refleja en sus diálogos. Luego se esconderá en el armario y Hiroto se marchará, entonces Marina abrirá el armario, encontrando a Kenji y diciéndole que, aunque le avergüenza un poco, decidió dejar que Kenji vea todo. Luego de eso llegamos al final del juego, en donde vemos una escena de Marina, Kenji y Hiroto. Marina se encuentra en la cama con Hiroto, en pleno acto copular, mientras que Kenji lo presencia todo. Mientras los otros dos discuten si ir por un segundo round. Kenji nos da una pequeña frase que, según él, se dice mucho en el mundo del netorase. La cual es: una esposa es capaz de medir su propio amor, durmiendo con otro hombre. O al menos, eso es lo que algunos dicen, según Kenji. Bueno, el juego es producido por la organización llamada Atelier Sakura, autor de otras grandes obras como la saga Mayumi's Report y otros juegos de esa índole, fijando su trama en el netorase. En mi opinión, el arte es genial para una empresa experimentada. En ciertos aspectos del juego se podría notar que hay una calidad de dibujo un poco mejorable, pero personalmente no creo que sea algo que arruine la experiencia en lo absoluto. La trama no me parece súper elaborada, ya que es un concepto simple, pero atrapante para las personas que tengan este tipo de gustos. La traducción es increíble, fue realizada por una persona que también realizó las traducciones de otros juegos de Atelier Sakura. El juego no es muy largo, puedes disfrutarlo perfectamente en una tarde. Se puede categorizar como un netorase suave, ya que al final hay un tipo de final feliz dentro de lo que cabe. Sinceramente, la primera vez que probé el juego me encantó, consideré en su momento que su trama era genial, dándonos ciertos indicios del comportamiento de Kenji o Marina y haciéndonos ver cómo iban a ir evolucionando. Esto se refuerza más en la parte 2, ahí vemos todo el desarrollo de manera más exponencial, pero eso es tema para otro vídeo.
Si tuviera que darle una calificación general, diría que un 8 de 10, es muy bueno para pasar el rato y, si tienes ese tipo de fetiche, te va a encantar aún más. Bueno, espero que les haya interesado, creo que se me hizo un poco largo, pero tenía ganas de explicar bien el juego en general. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima.